tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre por el Espíritu de nuestro Señor y guiados hasta aquí para ser instruidos con el poder de su palabra y pues seguir caminando de la mano del Señor, siguiendo sus pasos, ahora sí que empolvándonos del polvo que Él va dejando en sus caminos. Eso es lo más hermoso que nos puede pasar, ¿verdad? Si bien no caminamos literalmente con Él en aquel tiempo, pero en este tiempo nos permite caminar con Él, ir de la mano, seguir siendo guiados por su Espíritu y por su palabra, para la gloria de su nombre. Muy bien. Pues esta semana ya terminamos prácticamente el primer capítulo de Lucas, 80 largos versículos, pero hermosos. Y esta semana es del 57 al 80, no menos importantes. También el Señor tenía algo que decirnos y el título de esta semana es Los resultados de creerle a Dios. Ok. Sí, entonces la semana pasada fue la bienaventuranza de creerle a Dios, ¿verdad? Pero hoy será el resultado de creerle. Y nuestra hojita está precisamente dividida en esos resultados. En número 1, ahí en la primera sección, del 57 al 6.6 en obediencia, el 6.7 al 7.5 en alabanza y el 7.6 al 80 en bendición. Y todas estas cosas se manifiestan y se muestran como resultado de creerle a Dios. Obviamente. Podemos decir con nuestra boca que le creemos, pero si no le obedecemos, pues ahora sí que dista mucho, ¿verdad? Cualquiera puede decir que cree en el Señor, pero si no le obedece, pues prácticamente no está creyendo en lo que el Señor le está diciendo, porque el Señor nos dice, haz esto, muéstrate así, o haz lo otro, y simple y sencillamente lo ignoramos, pues entonces no hay evidencias de creerle. De la misma manera le alabamos, de la misma manera mostramos nuestra gratitud, nuestro reconocimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. Y al final, pues esta parte de la bendición que si bien habla aquí de la bendición hacia el Hijo y hacia el pueblo, obviamente, por medio de lo que el Señor hace, también podemos manifestar en la vida de Zacarías, como un día se lo dijo a Abraham, serás bendecido para que seas de bendición. O sea, esta parte de que el Señor nos bendice para ser de bendición a los demás, ¿no? Y le tocó a Zacarías ese mismo punto, ¿no? Y esto sigue, o sea, la gracia de Dios viene bajando, ¿verdad? Y viene permeando a los que van de venir. Y los que hemos sido llamados, hemos sido bendecidos para ser de bendición a otros. De la misma manera sigue operando la gracia y la misericordia de Dios. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno. Dice aquí, tenemos un versículo a memorizar. Un objetivo primero, que es anhelar en nuestras vidas los resultados que provienen de creerle a Dios. Y eso es lo que debemos de anhelar, no ser obedientes, alabarle y pues ser bendecidos para hacer de bendición a otros. Muy bien, entramos con el versículo a memorizar y este es el 1.6.3. Dice, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Este es el versículo a memorizar de esta semana y la próxima semana lo traeremos bien afiladitos todos. Muy bien, pues vamos a darle versículos 57 y 58. Vamos a entrar con el bloque de la obediencia y leo y dice así, dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos
y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Quiero aclarar que lo que comentamos hace algunas semanas, cuando veíamos que describía la palabra del Señor pero no tenían hijo, ¿verdad? Cuando hablaba de Elizabeth y cuando hablaba de Zacarías, decía, pero no tenían hijo. Entonces, esta parte sabemos que en aquella región y en aquella época era era de mucha, era como un estigma, ¿verdad? Social que pues de alguna manera te repelían y te decían, no, pues has de tener algo pendiente con el Señor, porque el Señor no te ha dado hijos y cosas así, ¿no? Y era más cargado a la mujer, aunque a la pareja, como familia que no podía procrear, pues eran estigmatizados de alguna manera socialmente en el pueblo, ¿no? Y bueno, y vemos ahora que cuando Elizabeth dice aquí, se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo, o sea, se cumplió lo que el Señor les mandó a decir con el ángel, ¿verdad? Cuando me recuerdo también hace varias semanas que cuando el ángel le dijo a Zacarías, le dijo que por cuanto no creíste quedarás mudo, porque esto que te he dicho, o sea, la palabra que te he dicho se va a cumplir, o sea, se va a cumplir. Y aquí está manifestándose en la palabra de Dios que se cumple. Es increíble cómo esta escritura y cómo estas historias, que no solo son historias, sino que es la palabra de Dios, se ha cumplido en esos tiempos, se ha manifestado y se ha pronunciado esto. Y esto es lo que nos da certeza que lo que Dios dice se cumple, y lo que Dios nos ha dicho a nosotros en nuestras vidas se va a cumplir en nuestras vidas también. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, así que lo que Él dijo en sus promesas serán cumplidas, y eso es lo que nos tiene sostenidos, y sabemos que un día le veremos cara a cara, y eso es lo que nuestra esperanza, ¿verdad? Muy bien. Dice ahí la primer preguntita, dice, ¿qué hicieron los parientes y vecinos de Elizabeth cuando dio a luz a su hijo? Se regocijaron con ella. Se regocijaron con ella, exactamente. O sea, el cambio que hace Dios en la vida de las personas, por su poder y por su misericordia, soberanía y por su gracia. Primero la tenían así como estigmatizada y ahora se regocijan con ella. Porque no podemos negar, no dice cuántos años tenía, pero dice que era de edad avanzada, así que eso fue todo un evento, todo un gran evento, y bueno, pues esto estaba ocurriendo. Continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta, allá solo abran el micrófono y aquí pues nomás levanten la mano. Versículos 59 al 61. ¿Me puedes ayudarla ahorita con ellos? Sí. Dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Amén, gracias. Está puesto el versículo ahí, el 1:13, que es cuando el ángel le dice, ¿verdad? El ángel le dijo a Zacarías lo que había de suceder. Elizabeth daría a luz un hijo y lo que debería hacer es ponerle el nombre de Juan. Eso está en el 1:13. Y esto es lo que se está cumpliendo. Ya el niño ha nacido y al octavo día lo llevaron a presentar y a circuncidar al templo, ¿verdad? Donde se tenía que hacer, y la gente empezaba pues a llamarle por el nombre del papá, ¿verdad? Que vaya que era una costumbre. Pero pues ella dijo, no, se llamará Juan.
Y luego todavía le preguntan, ¿verdad? ¿Por qué? Si no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Bueno, pues es que las instrucciones estaban bien dadas, ¿verdad? Y aquí lo que nos muestra es que ninguna emoción, ninguna influencia de nadie, ni aunque sea mucha la gente que te quiera decir, oye, pero ¿por qué no le llaman mejor? No. O sea, el Señor dijo tal y tal será, y así será, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos observando en Elizabeth, su fortaleza en permanecer en lo que el Señor le dijo a pesar de lo que le digan, ¿verdad? Dice la preguntita ahí, dice ¿qué le decían los parientes y vecinos a Elizabeth? Porque no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Exactamente. ¿Por qué? O sea, le preguntaron por qué, ¿verdad? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. La estaban cuestionando, ¿verdad? De alguna manera influenciándola a que pues, le pusiera otro nombre, ¿verdad? El de su esposo o el de algún pariente de ellos, pero pues Juan, ¿por qué, verdad? Pero bueno, ya nosotros hemos visto en las otras, en semanas anteriores, en versículos anteriores, de esta parte de los significados de los nombres, ¿no? Que tienen mucho que ver, que Elizabeth es Dios ha jurado, Zacarías es Dios se ha acordado, y Juan Dios ha perdonado o Dios perdona. Entonces todo esto está encerrado, es lo que prometió Dios, lo que juró Dios a su pueblo, que el Señor se acordó de su pueblo cuando le dio el anuncio a Zacarías, así es el nombre de Zacarías, y Juan Dios ha perdonado o Dios perdona, obviamente de este perdón para su pueblo, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Sigue el 62, 62. como siempre. Es que esta cosa 62, 63. se pone muy rejego en la computadora, pero bueno. 6.2 y 6.3, amor, ¿me ayudas fuerte y claro, por favor? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Amén. Nadie escuchó, amor, pero está bien. No sé. No sé. Hasta acá soy yo. Le traemos un micrófono a la otra. Sí sé yo. Sí. Perfectamente. Okay. Dice que entonces le preguntaron por señas a su padre, es decir, a Zacarías. Y bueno, pues observamos un poco el comentario del hermano acá, nuestro hermano José Luis, que comentaba, pues, ¿por qué por señas? Y lo que se había quedado era mudo, sordo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay cuestiones ahí. Y sí, pues eso es lo que declara la Escritura y eso es lo que vamos a mostrar, ¿no? Lo que pasa es que pues la gente pues se confunde, ¿verdad? O sea, y si no está bien informada, se hace ideas y se hace cuestiones cuando no estás bien informado. Lo único que haces es pues hablar lo que crees, ¿verdad? Cuando no se conoce la verdad. Entonces, pues bueno, pues por señas le preguntaron que cómo quería llamarle. Y dice, y él pidiendo una tablilla, este es el versículo de González 6.3, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Entonces ya vimos que con Elizabeth se regocijaron, ¿verdad? Y ahora con Zacarías se maravillaron. Y ahí vamos viendo que la gente va transformando sus sentimientos para con esta familia, que el Señor está obrando en ellos conforme a la voluntad del Señor, no de ellos, ¿verdad? Dice la preguntita,
ante la actitud de los presentes, ¿qué hizo Zacarías aún y cuando seguía sin poder hablar? Pidió una tablilla. tablilla escribiendo cuál es su nombre. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Pues lo tenía muy claro, ¿no? El ángel se lo dejó muy claro a Zacarías. Al principio no creyó y prácticamente le pidió una señal y le dio la señal. Le dio la señal y pues lo dejó mudo. Entonces pues Zacarías tenía muy claro las cosas y sabía que esto venía del Señor y que había poder, porque a pesar de que él, siendo viejo, y su esposa de edad avanzada, pues pudieron procrear un hijo y ahora pues le llamaban por nombre Juan, así como el ángel les había dicho. Y yo me pregunto por qué Elizabeth sabía que su nombre iba a ser Juan. Y yo pienso que es porque cuando la saludó María, pues fue llena del Espíritu y ahí se le reveló, porque si no, ¿cómo? Sí, de alguna manera a lo Algo mejor, pasó. a lo mejor Zacarías se lo pudo ver escrito. Escrito, se va a Sí, llamar claro. Juan, pero no lo Porque dice. ya no hablaba. Porque no dice el Exactamente. cómo, ella sí sabía. Sí, definitivamente sí. Porque pues ya no charlaban, ¿verdad? Sí. Alguien comentó aquí en una de esas veces que usted, bueno, pero que pues bueno, pues ya no hablaba durante ese tiempo su esposo, debió haber sido algo confrontador. Se maravillaban. Se maravillaban los vecinos. Ok. Muy bien. Continuamos. Hay otra preguntita ahí, Sí, ¿verdad? ajá. Dice, ¿cómo respondieron los ahí presentes? Se maravillaron. Se maravillaron. Así es. Y ya pues empezaba obviamente pues desde el embarazo de Elizabeth pues a ver que esto no era nada normal, sino que era poder de Dios, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Muy bien, vamos a continuar. Versículos 64 al 66. ¿Me ayuda, hermanita Coco, con esos versículos? ¿Del qué? ¿Del 64 al 64 al 66? 66. Si gusta estar en la pantalla. Sí, aquí O lo donde tengo, usted guste. sí. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y como todos los que oían los guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será ese niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Así que al momento cuando Zacarías escribe que Juan es su nombre, al momento le fue abierta su boca y suelta su lengua, ¿verdad? Entonces ya ahora sí habló diciendo, y lo primero que habló fue bendecir a su Dios, así de plano. Yo creo que esto nos llega a todos, ¿no? Esos momentos cuando nos sabemos tomados por el Señor, pues lo primero que hacemos es bendecir al Señor. Cuando el Señor nos da ojos para ver, oídos para oír y boca para hablar, pues lo primero que hacemos es bendecir a nuestro Señor, ¿verdad? Dice, ¿qué sucedió con Zacarías al momento que escribió en la tablilla? Fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Así es, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. A mí me encanta porque cómo es la secuencia, o sea, al final pues obedeció. Así es. Obedeció y por eso dijo Juan es su nombre. Así es. Y al momento de que obedeces, Dios obra. Órale. Obra así, pero así bien notorio. Y eso Abierta su boca, suelta su lengua y no te queda nada más que decir gloria a Dios. O sea,
porque no hay otra. Así es. Esa es la secuencia. Es Bien, que qué bien hermoso. vista. Es exactamente así es. Y así nos ocurre. Así nos ocurre en nuestras vidas y podemos observar y ver el poder de Dios manifestándose y moviéndose delante de nosotros en nuestras vidas. Es increíble. Y es la última preguntita del primer bloque. Dice, ¿qué sucedió ahora con los allí presentes? Se llenaron de temor. Ahora les cambió el semblante, ahora se llenaron de temor. O sea, es esta parte en la que cuando nuestro Señor va mostrando su poderío y la gente se va dando cuenta que sí es verdad y que sí hay algo y que sí está el Señor en control y que pues si sí hay un Dios, ¿qué nos queda? Pues rendirnos a su servicio, ¿verdad? Y decir como María, ¿no? Aquí está su siervo y así es, hágase conforme a tu palabra y que has mirado la bajeza de tu siervo, porque esa es la gran verdad. Muy bien, continuamos con el otro bloque, que es el segundo, es alabanza del 67 al 75. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta o duda antes de continuar. Muy bien, 67 y 68, hermanita Leti, ¿me ayuda? Sí. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Amén. Estos versículos, o sea, observemos el contexto y lo que ha estado ocurriendo. Ya sabemos que el ángel se le presentó a Zacarías, que no creyó, que lo dejó mudo, hasta que ocurrieron esas cosas y no puso en la tablilla Juan en su nombre, se le soltó la lengua, bendijo al Señor, y luego sigue esto. Y luego Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Una vez que fue lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esto es importantísimo, porque apenas está ocurriendo que después de 400 años el Señor vuelve a hablarle a su pueblo. Y entonces esto que está profetizando Zacarías es lo que está ocurriendo en ese momento, ¿verdad? El Señor se ha acordado. El Señor se ha acordado de su promesa y va a salvar a su pueblo del pecado, ¿verdad?, que lo asedia. Muy bien, dice, ¿cuáles son las primeras palabras que vemos? Bueno, vemos porque los leemos, pero oyeron decir a Zacarías, ¿verdad? Bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Así es, y nos ponen ahí como el Salmo 72, 18, que es: bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y pues prácticamente está sacado de él, ¿no? Ese es nuestro Dios todopoderoso, y lo que un día dijo que iba a hacer, hará. Y nadie le estorbará. Nadie le estorbará. Muy bien. Continuamos. Versículo 69 y 70. Sebastián, ¿me ayudas con esos dos, por favor? Claro que sí. Gracias. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Amén. Gracias. Dice que, o sea, sigue hablando, o sea, obviamente sigue profetizando, ¿verdad? Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ya se lo había prometido a David, obviamente. Ellos lo sabían y lo estaban esperando.
después de estos 400 años de no hablar el Señor con su pueblo, se estaba manifestando y Zacarías estaba profetizando todo este evento que iba a ocurrir. Obviamente el Salvador no era Juan, sabía perfectamente lo que iba a ocurrir con María, ya después de todo lo que había pasado, y estaba profetizando la llegada de Jesús, ¿verdad? Del Salvador. Que para variar, Jesús pues es Salvador. Muy bien. ¿Qué hizo Dios para redimir a su pueblo como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio? Levantó un poderoso Salvador. Levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y hay un pequeño escrito ahí, dice: observemos que Zacarías no habla de Juan, es lo que comenté ahorita, sino del Señor Jesucristo. Toda nuestra alabanza sea dirigida a Cristo, al único digno de honra y gloria. Se me viene a la mente cuando Juan escribe Apocalipsis, Juan el discípulo, sí, gracias. Obviamente ya en la isla de Patmos, ya estaba grande de edad y escribe Apocalipsis, lo declara que fue llevado al cielo y que cuando vio el sello que estaba sellado, que pues se puso a llorar porque pues no había quien pudiera abrir el sello, no había ni uno digno, y el ángel le dijo que había uno. Son cosas que a lo mejor no podemos entender ahorita en nuestro psique, o como dijera el pastor, no en nuestra jicarita de 100 watts. Y creo que, bueno, yo no podría decir de 100 watts, a lo mejor 20 watts. Pero son cosas que el Señor ha hecho, están ahí y son grandes en nuestra vida. O sea, son las que nos han sacado de la ignominia en donde estábamos, de las cadenas que nos acechaban, que nos tenían atados. Pero estas cosas el Señor las reventó, estas cosas el Señor las deshizo, plenamente las deshizo, para que nosotros pudiésemos venir a Él, presentarnos delante de Él y podemos presentar limpios y sin mancha, como dignos de estar delante de Él. O sea, eso es algo que todavía no puedo entender, pero en esta circunstancia que les estaba hablando de Apocalipsis, les dice que el Cordero es el único digno de abrir los sellos, y que Él los va a abrir, y que Él es el que puede hacerlo. Y entonces es que Juan se le postra al ángel y luego le dice ahí, el ángel, ¿verdad?, le dice: levántate, yo soy un coheredero contigo, un consiervo tuyo. O sea, digno de honra y gloria es nuestro Señor, y así debe ser. Y que nos siga quedando claro que solo hay uno digno, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, continuamos. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Muy bien. Versículos 71 al 75. Hermanita Aye, ¿nos ayuda con esos? Sí, hermano. Dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo con Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Qué increíble, porque hasta aquí, hasta este punto, es que está profetizando todavía Zacarías, ¿no? Lo estamos viendo por partes, pero sigue la profecía. Salvación de nuestros enemigos. Obviamente que nuestro peor enemigo, el pecado, ¿verdad? Y todo lo que conlleva. O sea,
todas las metástasis del pecado, ¿verdad? Y de la mano de todos los que nos aborrecieron, dice, para hacer misericordia. Y se acuerda Zacarías, obviamente está lleno del Espíritu, ¿verdad? Dice misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del pacto que le hizo Abraham, desde aquel pacto que le hizo Abraham. Entonces todas estas cosas nos competen, ¿verdad? Como un día lo dijo el pastor, nuestros ancestros son Abraham, Isaac, Jacob, todo el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, no venimos de otra parte más que de ahí, de este pueblo apartado por gracia, por misericordia, con el poder del Señor que solamente Él lo sabe hacer, ¿no? Y todas estas cosas se seguían manifestando porque esta salvación la estaba gestando nuestro Señor. Zacarías y Elizabeth, por más que quisieran crear vida, no podían. Pero vino nuestro Señor otra vez con su mano fuerte y poderosa, mostrándonos que la salvación la va a gestar Él y la iba a hacer Él. Y nace Juan. Y a los 6 meses nace Jesús, viene a este mundo y es su poder manifestándose en la salvación. Dice, ¿para qué nos habilita el Señor cuando nos hace libres de nuestros enemigos, siendo el mayor de ellos nuestro pecado, obviamente? Sin temor le servimos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Qué versículo? Todos nuestros días. Está bien padre leerlo, pero cumplirlo en el sentido de que en santidad y en justicia servirle. O sea, primero es servirle sin temor. ¿Por qué? Porque pues, Él ya nos salvó, o sea, Él ya nos libró del pecado. Entonces debo de servirle sin temor, pero no solo sin temor, o sea, no solo es así como que yo le sirvo así, ya no tengo miedo, no, pero es que es en santidad y en justicia de Él. Delante Todos, de Él. sí, así es, delante de Él, todos nuestros días. Pero aquí es bien interesante, hermano, porque pues la santidad Él la produce en nosotros, supuesto. nos va santificando. Por supuesto. Y en justicia, pues Él nos justificó, o sea, todo es de Él, por Él y para Él. Todo es Él. Así que si no manifestamos estas cosas, pues algo hay. Estos son simplemente evidencias de que el Señor nos ha libertado del pecado. Que sin temor le servimos, que andamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No hay como que, hoy no, mañana quién sabe, pues ya la otra semana veremos, pero entonces esa apatía pues no la produce el Señor. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Contestamos esa preguntita, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Muy bien. Vamos a entrar al tercer blog. Y sí, del 7.6 al 80, pero nos vamos a ir por partecitas, ok. Que es bendición. Dice, bueno, del 76 al 77 vamos a leer ahorita. Hermanita Tere, ¿me puede ayudar con esos dos? Sí, hermano. Dice su palabra, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Amén, amén y amén. Y me sigo maravillando porque vuelvo a observar lo que hace una semana o dos comentamos aquí respecto a esta profecía, ¿no? Que ya la había dicho Isaías y Malaquías. Y aquí Zacarías, ¿a quién le está hablando? ¿A cuál niño?
A Juan. A Juan, Su su hijo. hijo, al que ya tenía ahí. Y tú, niño, o sea, le está diciendo al niño, sigue profetizando, pero ahora el niño, y lo está bendiciendo, obviamente, dice, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia de ¿quién? Del Del Señor. Señor. Pero de Dios. Sí. De Dios. ¿Qué otro Señor había hasta ese momento? Era Solo. Dios. El único Dios, ¿verdad? El único Dios verdadero. Y cuando llega Jesús, ¿quién es? El mismo, el único Dios verdadero, pero en carne, ¿verdad? ¿Ok? Esto es lo, porque va a ir delante de la presencia del Señor. ¿Quién? Juan Bautista, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esto que está declarando Zacarías, esto les debió haber hecho mucho ruido a todos los que estaban ahí. Y recordemos, no estaba en su casa ahorita ya lo estaba presentando en el templo, lo estaba circuncidando en el 8º día. Ahí fue donde se le abrió la boca, se desató la lengua y empezó a profetizar. Esto estaba ocurriendo ahí. Entonces esto fue un impacto tremendo para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Órale. Ellos, la única manera de perdón de sus pecados que conocían, ¿cuál era hasta ese momento? Ofrecer el sacrificio al Exactamente. Con un cordero inocente, ¿verdad? Inmolarlo y con la sangre salpicarla al arca del pacto, ¿no? O sea, para perdón de los pecados del pueblo. Pero bueno, ahora sí va a manifestar de una manera diferente, con un cordero impecable, inocente, y tendría que ser inmolado. Y empezaba a hablar el Señor de su maravillosa obra. ¿A quién bendice Zacarías después de bendecir a Dios? A Juan, su hijo. Así es, a su hijo Juan. ¿Por qué sería Juan profeta del Altísimo? Porque iría delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Así es. Y fue claro, fue muy claro Zacarías, que estaba citando la palabra de Dios que ya estaba escrita en Malaquías, que ya lo hemos visto, 3:1, que iría delante de él para preparar camino, delante del Señor, delante del único Dios. Y lo deja claro que él no es de alguna manera el Mesías, ni el perdonador, ni nada, sino simple y sencillamente que iría, ¿verdad? Porque iría delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Y eso, cuando Juan escribe el Evangelio, lo deja claro también ahí en los versículos 6, del 6 al 8, en Juan 1. Si me permiten leerlo, esta pequeña porción que dice, hubo un hombre en el versículo 6, Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, es Juan el Bautista. ¿Ustedes creen que fue enviado de Dios? Claro. Por supuesto que fue enviado de Dios, si no, no hubiera podido venir a este mundo. No hubiera Qué nacido. increíble, ¿no? Enviado de Dios. Wow. Y se llamaba Juan, dice, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. A eso fue a lo que vino, ¿no? Juan el apóstol lo dejó muy claro de la venida de Juan el Bautista, que Dios lo había enviado para dar testimonio de esa luz verdadera que un día habitó entre nosotros.
¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Muy bien, continuamos. Versículos 78 y 79. Hermanita Leti Corona, ¿me puede ayudar con esos dos versículos? Claro que sí, hermano. Gracias. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Amén. Y sí, gracias, hermanita. Y sigue manifestando la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, dice que por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Y pues aquella luz verdadera, si hubiésemos seguido leyendo Juan 1, decía, y aquella luz verdadera pues vino a este mundo, ¿no? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad y toda esta cosa. Es en la luz. El lucero de la mañana se declara también en Apocalipsis 22, por ahí, nuestro Señor. Y bueno, ese es nuestro Señor, que vino a dar luz a los que andábamos en tinieblas, a los que andábamos en sombra de muerte, pero Él nos encaminó hacia ese camino de paz. Muy bien, dice, ¿por qué es posible nuestra preciosa salvación que nosotros y nuestros hijos podemos dar a conocer? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, exactamente. Nos estaban explicando que la palabra entrañable quiere decir que es el sentimiento más sincero. Entonces está diciendo, ¿verdad? Por la entrañable misericordia, o sea que es el sentimiento más sincero que puede haber, ¿verdad? Está hablando la siguiente palabra, que es misericordia. Sí, de nuestro Señor, nuestro Dios, sí, claro. Sí, yo todavía pienso en mi ignorancia, ¿verdad? En mi poco conocimiento, yo todavía pienso que ninguna palabra que me describa el léxico que hay en el mundo me va a describir a mi Señor. Hasta que no lo vea, voy a ver lo que Él es y me voy a seguir maravillando de lo que Él es, o sea, de quién es, de cómo es, de lo que radia, de lo que es, de todo. O sea, yo creo que no hay palabras para describirlo. De hecho, por eso Él no se describe al principio, porque no hay palabras para describirlo. Yo soy el que soy, fue y le dijo a Moisés, ¿no? O sea, diles que yo soy tu yo, porque si le pones un adjetivo vas a dejar muy corto todo lo que verdaderamente es nuestro Señor. Simple y sencillamente con sus cualidades que nos deja ver, no son exactamente cualidades, pero sí sus atributos. Gracias. Y que nos deja ver la Escritura, pues, el Todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, o sea, ya con eso, o sea, ¿cómo lo describes? O sea, todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes. ¿Cómo te lo explico? No nos da nuestra capacidad mental para descifrarlo, para hacernos una idea, para hacernos una imagen. La misma palabra de Dios dice, ¿con qué me vas a comparar? ¿Con qué me vas a comparar? O sea, no te hagas una idea de mí, ni una figura menos, porque ¿con qué me vas a comparar? Y hay tantas cosas que dice nuestro Señor y lo deja muy muy claro para que nosotros seamos conscientes de lo que decimos cuando nos dirigimos a Él, porque nos deja muchas cosas muy claras, ¿no? O sea, dice, si yo tuviera hambre, dicen los versículos por allá en Isaías, no te pediría a ti de comer, si todo es mío, si todo es mío.
ahora tú quieres hacerme holocaustos y quieres hacerme, no te alcanzarían todos los becerros del mundo, o sea, no te alcanzarían ni toda la madera no te alcanzaría para hacerme un holocausto digno, o sea, definitivamente no, o sea, tenemos que entender esas cosas, ¿verdad? Nuestra propia vida, entregándola completita, aún es insignificante, aunque Él la tiene con mucha estima, pero Él la tiene así, no que nosotros seamos así, sino que Él la tiene así para con nosotros, porque Él ya nos ve redimidos. Para Él ya todo fue hecho, ¿verdad? Pero nosotros estamos en este tiempo. Muy bien. Ok, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Nos falta la segunda preguntita, ¿verdad? Sí. ¿Para Sí. qué nos visitó, verdad? Ok. ¿Para qué nos visitó de lo alto la aurora? O sea, la luz del amanecer. Para dar This is luz. portion. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas Es y en correcto. sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Exactamente, sí. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Que de ahí nos sacó a todos, ¿eh? No hay nadie que pueda decir, no, yo andaba en luz cuando el Señor me encontró. Negativo. No, es una mentira. O sea, todos el Señor nos sacó de sombra de muertes, encadenados al pecado y sin ninguna esperanza. Sin ninguna esperanza. El Señor nos encontró y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Dice por ahí Isaías 9:2 y 42, 6 y 7, a ver si lo podemos Yo lo tengo. leer por ahí. Ok, Isaías 9:2 dice, bueno, ahí está. está ahí, sí. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Ahorita el 43 que leíste en la mañana, búscamelo. Sí, 42, 6, 7, ¿alguien me lo puede leer? Sí, dice su palabra, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Wow, increíble. Este versículo me hace acordar, este versículo me hace acordar cuando Juan el Bautista le manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el Cristo cuando él estaba en la cárcel, y prácticamente le responde así, pues díganle lo que está ocurriendo, díganle que los ciegos ven, que los presos están siendo libres, que los cojos andan y cosas así, ¿no? Entonces esto es lo que estaba ocurriendo. Hay otro versículo de Isaías que en la mañana los leyó mi hija ahorita y le estoy pidiendo que me los... ¿Qué es? ¿Cuál es tu 43, todo desde el... Desde el 1. No, es un poquito despuesito. Porque Isaías 43. el principal es el que yo te había leído, que era el 3, y creo que 4 también. Te saltaste unos y lo brincaste y lo diste a otros, pero déjame decirte Sí, cuál. son... Ahí te va. Me brinqué después al Puede- 11 y 12. Sí. Es que leíste desde el 3, ¿verdad? Sí. Porque yo... sí. Bueno, desde el 1, dale desde el 1, desde el 1 hasta el 13, sí, vamos a leerlo. Es palabra de Dios. Lo que pasa es que dice varias cosas ahí, pero entre ellas vamos a ver cómo se dirige a su pueblo y cómo sí. ¿Todo eso está Sí. Ok. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás,
ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos, mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Hasta el 3, ¿verdad? Sí. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ese es nuestro Dios, eso es nuestro Padre Celestial. Y wow, increíble, ¿no? Y bueno, pues nos queda un versículo, el 80. Hermano Enrique, ¿me puede ayudar con el 80, por favor? Sí, hermano, dice así la palabra del Señor. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén, gracias, hermano. Y pues ya nomás confirma que el niño pues comenzó a crecer y fortalecerse en el espíritu, y que estuvo en lugares desiertos. Juan se crió así, en lugares desiertos, hasta el día de la manifestación de Israel, que empezó a manifestarse, a bautizar en el Jordán, ¿verdad? Y a proclamar, o sea, porque él empezó a proclamar también las buenas nuevas de salvación, arrepentimiento de pecados y el bautismo para salvación de los pecados, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia sobre Juan al fin de este capítulo? Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Así es. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, hermano, acerca de precisamente de Juan y de que estuvo en el desierto. Nosotros, en Isaías 43 está profetizando Isaías: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. No hay duda, no hay duda. Voz que clama en el desierto para preparar camino delante del Señor, de Jehová, de Yahweh. Y Juan, cuando vinieron, más adelantito lo vamos a ver, no sé si está en Lucas o está en Juan, que le preguntaron: ya dinos, ¿eres tú el Cristo? Le decían a Juan, y él les dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. ¡Wow! O sea, les está diciendo: yo soy el que amó Isaías de mí. No soy digno de... Así es, ni de abrochar el calzado. No sé exactamente dónde está, pero creo que está a ver. Aquí en el 23, está ahí adelantito, Juan 1:23.
dice, bueno, desde el 21 que le dicen y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El Señor es claro. Lo que ocurre es que cuando el Señor nos habla, no nos gusta lo que nos dice. Y queremos mejor no oírlo, o sacarle la vuelta, o decir sí, está bueno, o sea, ignorarlo. Pero eso trae consecuencias a nuestras vidas. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Creador, increíble, que dice todo desde el principio y las cosas se están cumpliendo en su tiempo, obviamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí?